Iván, usted es un experto en el tema de derechos humanos y lo ha estudiado mucho acá y lo ha estudiado mucho en el contexto internacional. Hoy en día hay una gran discusión sobre el alcance de la justicia internacional en los temas que tienen que resolver la justicia colombiana. Su apreciación sobre cuáles son esos límites y cuáles son los compromisos adquiridos y cuáles no son los compromisos adquiridos por el país, ¿cuál es? Nosotros estamos en un mundo que es global y que tiene ya unas reglas que muy difícilmente se puede desconocer, a no ser que se busque ser paria de la comunidad internacional. Y una de esas reglas es que los crímenes contra la humanidad deben ser investigados, esclarecidos y sancionados. Ahora, también hay unas reglas que tienen que ver con la paz y la transición. Y la comunidad internacional acepta un cierto tipo de flexibilidad de esas normas de las que he hablado. Entonces, en ese contexto es que hay que construir un modelo que hay que construir con las víctimas en primer lugar, con todos los sectores de la sociedad, por supuesto, y con lo que ya existe, que es una constitución, unas normas vigentes y unos tribunales de justicia en Colombia. Tenemos 3.000 guerrilleros en las cárceles que han estado siendo investigados y que ya muchos de ellos están condenados. Tenemos más o menos 2.500 soldados, policías y oficiales, suboficiales, menos oficiales, son muy pocos los que hay en las cárceles. Y tenemos otras personas que van a tener que afrontar esa responsabilidad, no solamente de la guerrilla y del ejército y de la fuerza pública, sino también del mundo político, empresarial, en fin. Así que es una tarea enorme, pero yo creo que le podemos buscar una solución imaginativa. Eso precisamente parece ser el centro de la discusión en torno al proceso de paz. Si uno se pone a ver las encuestas en Colombia, digamos, uno interpreta que cada vez más los colombianos están comprando la idea de llegar al fin del conflicto mediante un proceso político. Pero la gente también dice y expresa muy claramente, hombre, sí, pero sin impunidad para las personas que han cometido este tipo de delitos. Ahí, ¿cómo pensaría usted, Iván, que se le puede encontrar una solución al tema? Yo creo que esa pregunta que hacen las encuestadoras a la gente es una pregunta que es todavía, a mi modo de ver, prematura y unilateral. Si la gente tiene el acuerdo al que se va a llegar a La Habana como un todo, puede tener una visión mucho más equilibrada para poder resolver la pregunta de qué es lo que está dispuesta a sacrificar con relación a la paz. Si, por ejemplo, esa pregunta se hace una vez que la guerrilla se comprometa a dejar las armas, si la gente evidencia que se acaban los hechos de violencia, que ya no tenemos todos los días que abrir el periódico y encontrar la noticia de los muertos del día anterior. Todo eso va a contribuir a que la gente ceda, tanto las víctimas como los sectores que tienen hoy las posiciones más duras frente a eso. Pero digamos que esa es una parte del asunto. También aquí hay una discusión sobre reforma agraria, sobre reforma política, sobre cómo tratar el tema del narcotráfico. Eso es, digamos que, el conjunto de asuntos que se están discutiendo en La Habana y que creo yo van a requerir inmensos esfuerzos de toda la sociedad colombiana. A su juicio, ¿cómo va el proceso de paz? Bien en la mesa de conversaciones y todavía muy deficiente en el país. ¿A qué se debe la deficiencia? Yo creo que al gobierno le ha faltado no solamente un liderazgo, sino una posición más coherente con relación a cómo impulsar y construir la paz. Le hemos pedido al presidente que convoque el Consejo Nacional de Paz, que es una instancia en la que están representados todos los sectores más representativos del país, para discutir allí cómo se debe comenzar ya a edificar esa gigantesca construcción que implica que Colombia pase de 60 años de guerra a una situación de posguerra. ¿Cuándo cree que se va a firmar la paz? Bueno, yo creo que será pronto, pero tampoco digamos,
en semanas o en 2, 3 meses. Yo creo que ese es un proceso que requiere quedar bien hecho y por lo menos un año más vamos a estar en estas, creo yo. O sea, vamos a pasar las elecciones y se va a seguir trabajando Seguramente, en eso. yo creo que a las elecciones de marzo probablemente tendremos un acuerdo sobre el tercer punto, pero de ahí en adelante vienen las discusiones más difíciles, precisamente de las que hemos estado hablando. Y eso va a requerir, digamos, un tiempo. ¿Cómo se imagina que va a quedar el país después de la firma del acuerdo? ¿Cómo será ese país al otro día de que se firme y de que estemos los colombianos celebrando? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿O nos vamos a desinflar con algo que encontremos por ahí? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, va a ser seguramente un momento pues, de una gran alegría para nuestro país, la mejor noticia que hemos tenido en nuestra historia contemporánea. Pero como los colombianos somos dados a esas emociones y a descuidar la preparación práctica, objetiva de ese momento, es muy importante que nos preparemos ya para eso. La hora de la paz ya llegó y no estamos preparados para ese desafío. Yo he dicho en medio de esta campaña electoral que es necesario que haya un plan nacional de transición a la paz y la democracia, que implica desde ya comenzar a discutir cuáles son todos los aspectos fundamentales de ese inmenso desafío. El Congreso que se viene va a ser un Congreso muy particular. Para muchos se ha presidencializado el perfil del Congreso. Estará Álvaro Uribe, estará Antonio Navarro, estará Robledo, estará Horacio Serpa, grandes figuras de la política nacional. ¿Cómo cree que se va a transformar ese Congreso en relación con lo que hemos vivido hasta ahora? ¿Qué va a ser lo bueno? ¿Qué va a ser lo malo? ¿Cómo se lo imagina que irá a ser? Yo primero espero que sea un Congreso en el que estemos mayoritariamente quienes queremos la paz y que podamos tomar decisiones en ese sentido. Creo que sin duda alguna va a ser un Congreso mucho más eficiente que el que tenemos hoy. Precisamente como usted dice, allí se va a concentrar, digamos, una serie de figuras políticas que van a obligar a que el Congreso tenga una dinámica y sea un Congreso eficiente. Ahora, yo espero que no se convierta en una especie de escenario de eternas discusiones, sino que también sea un órgano muy, pero muy eficiente con relación a asuntos tan importantes como los que hemos mencionado. Iván, conversábamos ahora fuera de cámaras de la proximidad que podría haber entre las elecciones y la revocatoria del mandato del alcalde Petro. ¿Cómo cree usted que se van a articular esas dos situaciones y qué efecto puede tener la una sobre la otra? Yo creo que sin lugar a dudas este referendo que se va a votar en Bogotá va a tener una influencia en las elecciones una semana después del Congreso. Y es evidente, aquí estamos enfrentados básicamente dos sectores, quienes queremos que continúe el alcalde Petro gobernando la ciudad con su programa, respetando lo que ha sido sus realizaciones, y otros que quieren precisamente echar abajo ese mandato popular y que se escudan en una decisión que yo considero es arbitraria, tomada por el procurador Ordóñez. Así que, sin lugar a dudas, ese enfrentamiento va a tener una repercusión en las elecciones que se dan días después. Creo que es indudable. ¿Usted cree que va a ganar el no? Bueno, no solamente lo deseo, estoy activamente comprometido con eso, sino que además sí creo que va el no a ganar en este caso. ¿Usted cree que Petro ha sido buen alcalde? Yo creo que es un alcalde que se ha atrevido a hacer una política y a tomar unas decisiones que son muy difíciles en un país como Colombia, que yo comparto. En la toma de esas decisiones es posible, y seguramente así es, se han cometido errores, pero yo creo que las decisiones que ha tomado el alcalde son decisiones que van en la dirección correcta. ¿Cuál es su percepción del procurador o su opinión del procurador general? Yo creo que es una figura que se está convirtiendo poco a poco
el reemplazo de la figura de Uribe. Es decir, creo que el procurador está asumiendo la función que tenía en su momento el expresidente Uribe, porque se ha convertido en un funcionario que intenta evitar a toda costa el proceso de paz, que está persiguiendo a personas que tienen opiniones y puntos de vista diferentes en términos políticos a él, que quiere limitar y acabar con las libertades de sectores muy importantes de la población y que no tiene miramientos para hacer que esa voluntad y ese propósito se convierta en una realidad. No acata las decisiones de la Corte Constitucional, por ejemplo. No respeta el sistema interamericano cuando no le conviene. En fin. Usted habla de la importancia de la reconciliación. Han sido públicas sus diferencias con el expresidente Álvaro Uribe y han sido fuertes durante mucho tiempo. ¿Usted se reconciliaría con Álvaro Uribe? Mire, yo parto en primer lugar de la necesidad de que ese sector que él representa acepte y trabaje, ojalá trabaje, por la paz en Colombia. Si ese sector entra en esa dinámica, podría discutirse, podría dialogarse sobre en qué condiciones podemos construir de manera mancomunada la paz en Colombia. Por ejemplo, yo creo que ese sector y el propio expresidente tienen que reconocer ante el país la alta cuota de responsabilidad que tienen con relación a la violencia y a la guerra y a todo lo que ha ocurrido en este país en el marco de la violación de derechos humanos. Tienen que renunciar a métodos que han utilizado para perseguir a sus contradictores. Tienen que desmontar sus propias estructuras que atentan contra la democracia, la parapolítica, la paraeconomía y los grupos paramilitares, por supuesto. Si eso se da, cuando ese tipo de cosas se presentan, el diálogo sobre cómo superar esas condiciones del conflicto armado, es posible hablar de una eventual reconciliación. Iván, finalmente, ¿usted cree que todo este proceso va a terminar en una constituyente? Es posible, pero no creo que eso ocurra a la vuelta de unos pocos años. Yo creo que ese es un proceso que va a tener lugar en la próxima década, tal vez. Pero no vinculado a este proceso. Creo que sí, creo que va a ser un desarrollo de este proceso. Si este proceso tiene éxito, vamos a entrar en un largo periodo de construcción de la posguerra en Colombia. Yo creo que una década no va a ser suficiente para eso. Y creo que hay que generar las condiciones para que la Constitución, que ha sido tan reformada de manera negativa y que ha perdido tanta fuerza, la Constitución del 91, pues pueda dotarse de nuevos elementos y herramientas para la paz. Iván, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue un placer tenerlo aquí en Palabras Más. Álvaro, muy amable, gracias. Palabras Más con Álvaro García.